Felicidad es una obra cautivadora de Katherine Mansfeld que invita a la reflexión sobre las pequeñas y grandes alegrías de la vida, entrelazadas con momentos de sufrimiento y reflexión. A través de relatos sutiles y profundos, Mansfeld examina los matices de la condición humana, centrándose en las emociones y las percepciones que definen lo que entendemos como felicidad. La autora, con su estilo único y melancólico, explora las relaciones, los anhelos no cumplidos y los momentos efímeros de dicha, brindando una visión profunda y rica de la vida en su forma más pura y compleja. Capítulo 1. El otro lado. Era una mañana gris, aquella en la que el sol se levantaba perezosamente, cubierto por una capa de nubes espesas que se deslizaban por el cielo como una cortina de terciopelo oscuro. El aire tenía ese sabor húmedo que acompaña a los días de lluvia, aun cuando no caía ni una sola gota. La ciudad despertaba lentamente, como si aún estuviera sumida en la quietud del sueño. Los sonidos de los carros, las voces lejanas y los pasos apresurados de la gente parecían absorbidos por el peso del día, que aún no había comenzado a vivir. Charlotte se encontraba en su habitación, de pie frente a la ventana. Había pasado la mañana en silencio, observando las casas del otro lado de la calle, aquellas cuyas ventanas brillaban con la luz incipiente del día, pero también aquellas que permanecían cerradas, como si el mundo exterior fuera demasiado para afrontarlo. Un par de pajarillos revoloteaban cerca del alféizar, y la joven los observaba absorta, como si ellos pudieran darle la respuesta que tanto anhelaba. Charlotte vivía en un pequeño apartamento en la planta superior de una casa antigua. Un lugar sencillo, aunque elegante a su manera. El mobiliario era austero, las paredes estaban pintadas en tonos pálidos que reflejaban la luz suave de la mañana, y, aunque las alfombras y los muebles no eran nuevos, tenían una calidez inconfundible. Sin embargo, más allá de la comodidad material que le ofrecía su entorno, había algo dentro de Charlotte que no se sentía en casa. Algo que no tenía que ver con el lugar, sino con ella misma. Había algo profundo en su pecho, algo que se había ido acumulando día tras día y que aún no lograba identificar. De alguna manera, la satisfacción de la vida cotidiana la eludía, como una mariposa que volaba justo fuera de su alcance. Había pasado tantos años buscando la felicidad, deseando encontrarla en los lugares equivocados, en las personas equivocadas, que ya ni siquiera sabía qué era exactamente lo que debía buscar. A menudo se preguntaba si tal vez era el lugar el que no estaba bien, si tal vez una ciudad tan ruidosa y llena de vida como esta, con sus calles abarrotadas y sus sonidos siempre presentes, no podía ofrecerle el tipo de paz que su alma pedía. Tal vez debería haberse mudado a un lugar más tranquilo, a una casa en las afueras, rodeada de árboles y campos verdes. Quizá ahí podría encontrar lo que tanto le faltaba. Pero, por más que lo pensara, esa sensación de vacío seguía ahí, como una sombra pegajosa que se adhería a su ser. Aquel día, como tantos otros, Charlotte decidió caminar. Se puso su abrigo oscuro, el más sencillo de todos, y salió sin un destino concreto. No le importaba si llovía o si el viento soplaba fuerte. Lo único que deseaba era escapar de la pequeña prisión de su mente, alejarse de los pensamientos que la atormentaban, aunque fuera por unos momentos. La calle estaba vacía cuando salió de su edificio, el eco de sus pasos resonando sobre el pavimento. A lo lejos, se veía la entrada de un pequeño parque, cuyas hojas doradas y naranjas caían al suelo en una danza incesante. Decidió ir allí, atraída por la promesa de un poco de calma en medio del bullicio urbano. Caminó por el sendero de tierra, sintiendo la brisa fresca que rozaba su rostro y despejaba su mente, aunque solo fuera momentáneamente. Sus pensamientos seguían girando, una y otra vez, alrededor de la misma pregunta: ¿qué estaba haciendo mal? A medida que avanzaba, vio a un hombre mayor sentado en uno de los bancos del parque. Tenía el rostro arrugado, con una expresión tranquila, casi sabia. Sus ojos brillaban con la luz tenue del día, y, a pesar de su edad, parecía estar completamente en paz con el mundo que lo rodeaba. Charlotte lo observó por un momento antes de acercarse a él. «Buenos días», dijo ella, rompiendo el silencio con su voz suave. El hombre levantó la vista, su mirada se encontró con la de ella, y una pequeña sonrisa apareció en su rostro. No era una sonrisa forzada ni falsa, sino una natural, serena. Era como si él ya hubiera vivido tanto, experimentado tanto, que las pequeñas perturbaciones de la vida ya no le afectaban. «Buenos días, joven», respondió él con voz grave y pausada. «¿Cómo estás en este hermoso día?» Charlotte, sorprendida por su respuesta, se sentó junto a él.
No sabía qué decir, pero algo en el hombre la invitaba a abrirse. Quizá había algo en su serenidad que la hacía sentir que podría confiarle sus pensamientos más profundos. No lo sé, dijo al fin, con una leve risa nerviosa. Me siento perdida, tal vez. El hombre asintió lentamente, como si entendiera cada palabra sin necesidad de explicaciones. No le dio ninguna respuesta inmediata, pero Charlotte no esperaba respuestas. Solo necesitaba hablar, ser escuchada. Y ahí, en ese momento tan sencillo, se sintió más viva que en semanas. La quietud del lugar, el suave susurro del viento entre las hojas y la presencia tranquila de ese hombre la envolvieron en una sensación de alivio. Por un momento, Charlotte pensó que tal vez la felicidad no estaba en un destino lejano, ni en un lugar perfecto, ni siquiera en una vida sin problemas. Tal vez estaba en los pequeños momentos de conexión, en las conversaciones inesperadas, en los días tranquilos. Tal vez la felicidad era, simplemente, estar presente, estar aquí y ahora, sin querer escapar de uno mismo. Y así, en esa breve conversación con un desconocido, Charlotte se dio cuenta de que la búsqueda de la felicidad no era algo que pudiera alcanzar corriendo detrás de ilusiones. Era algo que debía encontrar dentro de ella, en su capacidad de aceptar la vida tal como era, con sus luces y sombras. Cuando se levantó para irse, le dio las gracias al hombre con una sonrisa tímida. Él le devolvió la sonrisa, más amplia esta vez, como si entendiera que, en ese breve encuentro, algo se había transformado en Charlotte. Al alejarse, con el aire frío acariciando su rostro, ella se sintió más ligera, como si hubiera dejado algo atrás, algo que había estado arrastrando durante mucho tiempo. Quizá era la respuesta que había estado buscando, o tal vez solo un paso más en su viaje personal. Pero, por primera vez en mucho tiempo, Charlotte sintió que había dado un paso hacia algo que podría ser, por fin, la felicidad. Capítulo 2. La felicidad. El reloj marcaba las 12 del mediodía cuando Charlotte entró en la pequeña cafetería del barrio. Era uno de esos lugares donde el tiempo parecía detenerse, un refugio escondido entre las calles bulliciosas de la ciudad. El aroma a café recién hecho se mezclaba con el suave murmullo de las conversaciones, creando una atmósfera de calidez que invitaba a relajarse. Charlotte eligió una mesa cerca de la ventana, desde donde podía observar la vida que transcurría sin prisa, mientras se sumía en sus propios pensamientos. En ese momento, el concepto de felicidad volvió a su mente, como una sombra que se proyectaba sobre todo lo demás. Había estado dándole vueltas a esa palabra, buscando su significado y sus matices, como si fuera algo tangible, algo que pudiera encontrar y abrazar. A lo largo de su vida, Charlotte había experimentado fragmentos de felicidad, momentos fugaces de alegría que venían y se iban, como las olas en el mar. Pero nunca había sido capaz de capturarlos por completo. Siempre se deslizaban entre sus dedos, dejando tras de sí una sensación de vacío, de insatisfacción, como si hubiera buscado algo más grande que aún no lograba encontrar. ¿Qué es la felicidad?, se preguntó nuevamente, mirando por la ventana, donde la lluvia comenzaba a caer suavemente, creando pequeños charcos en el suelo. La gente caminaba bajo sus paraguas, moviéndose rápidamente, como si estuvieran huyendo de algo, de un destino incierto que parecía irremediable. Charlotte pensó que quizás ellos también buscaban algo que no podían definir. Porque la felicidad no era solo un estado de ánimo, era más que eso. Era un ideal, algo que se construía y se desmoronaba en cada momento de la vida. ¿Cómo podía encontrarla cuando parecía tan esquiva? La camarera, una joven de rostro amable, se acercó a la mesa con una taza de café humeante. Charlotte le dio las gracias, pero ni siquiera miró la taza. Estaba demasiado absorta en sus pensamientos, demasiado perdida en las profundidades de sus propias preguntas. Tomó la taza con las manos frías y la sostuvo cerca de su rostro, dejando que el calor del café la envolviera mientras cerraba los ojos por un momento. Había algo reconfortante en ese simple gesto, algo que la conectaba con el presente, con la tangibilidad de las cosas. ¿La felicidad es un estado momentáneo?, murmuró para sí misma, como si alguien pudiera escucharla. El sonido de su propia voz resonó suavemente en su mente, una pregunta que aún no había encontrado respuesta. Un hombre se sentó en la mesa de enfrente, solo, con un libro en las manos. Charlotte lo observó brevemente antes de volver a perderse en su taza. A veces, las personas que le rodeaban parecían tener una especie de calma interna, una paz que ella misma no encontraba. El hombre comenzó a leer,
y su concentración era tan profunda que Charlotte no pudo evitar sentirse fascinada por su tranquilidad. Aquella paz era algo que ella deseaba, algo que sentía que le faltaba. ¿Por qué él parecía tan en paz consigo mismo? ¿Cómo podía él leer en medio de un café lleno de ruido, sin que eso le afectara? Pensó en las veces que había tratado de encontrar la felicidad en las cosas externas, en las conversaciones animadas con amigos, en las largas caminatas por el parque, en los momentos de compañía, incluso en los silencios compartidos. Todo eso le había ofrecido fragmentos de felicidad, como destellos fugaces de luz, pero siempre había algo que no encajaba. Como si la felicidad fuera una pieza de un rompecabezas que nunca terminaba de completar. La lluvia continuó cayendo, cada vez más fuerte, y Charlotte observó cómo el agua se acumulaba en el borde de la acera, creando pequeñas corrientes que avanzaban lentamente, deslizándose hacia la alcantarilla. Era como un reflejo de su propia mente, pensó. Sus pensamientos, sus deseos, se deslizaban sin encontrar un cauce claro, sin llegar a ningún destino definitivo. A veces sentía que su vida era así, un torrente de emociones, de ilusiones y frustraciones que se desvanecían antes de encontrar un propósito real. La camarera volvió a pasar por su mesa, esta vez con una pequeña sonrisa en los labios. Charlotte, que había estado inmersa en su propio mundo, le devolvió la sonrisa con algo de apuro. La joven le preguntó si quería algo más, pero Charlotte negó con la cabeza, sin saber exactamente lo que deseaba. ¿Qué podía pedirle a la vida en ese momento? No era el café ni el confort de la cafetería lo que le faltaba, era algo más profundo, algo que ni siquiera las palabras podían describir. El hombre de la mesa de enfrente levantó la vista de su libro y, al hacerlo, sus ojos se encontraron con los de Charlotte. En su mirada había una especie de comprensión, como si hubiera captado el tumulto silencioso que se agitaba dentro de ella. Charlotte se sintió incómoda por un instante, pero algo en esa mirada la detuvo. No era una mirada curiosa ni intrusiva, sino una serena, como si él supiera algo que ella aún no entendía. ¿Te importa si me siento aquí?, preguntó el hombre de manera suave, sin levantar la voz, como si temiera interrumpir algo sagrado. Charlotte no respondió de inmediato. La pregunta le pareció extraña, como si esa persona estuviera ofreciéndole algo más que una simple conversación. Al final, asintió con una ligera sonrisa, invitándolo a sentarse. Él se acomodó en la silla frente a ella, y un silencio cómodo se extendió entre los dos. Charlotte lo miró, sin saber muy bien qué hacer con esa sensación extraña de haberlo conocido antes. El hombre comenzó a hablar, como si las palabras brotaran de él con facilidad, sin esfuerzo, como si le hubiera estado esperando. A veces, la felicidad se encuentra en los lugares más simples, dijo, con una voz profunda pero cálida. No en las grandes expectativas, ni en las grandes metas. La felicidad está en la quietud de los momentos pequeños, en el aire fresco de la mañana, en la tranquilidad de un café, en una conversación sin prisa. Charlotte lo miró, desconcertada, pero también atraída por lo que decía. Había algo en sus palabras que resonaba con una verdad que aún no había alcanzado. Tal vez había estado buscando la felicidad en el lugar equivocado, buscando en el futuro lo que podría estar presente en su vida cotidiana. Quizá la felicidad no era un destino que debiera alcanzarse, sino una experiencia que debía saborearse en cada respiro, en cada gesto simple. ¿Y cómo sabes eso?, preguntó Charlotte, con un toque de curiosidad que había estado dormido por mucho tiempo. El hombre sonrió suavemente, y Charlotte sintió que había algo de sabiduría en esa sonrisa, algo que no podía explicarse con palabras. Tal vez nunca lo entendería completamente, pero en ese momento comprendió que la felicidad no se encontraba en las grandes aventuras ni en las respuestas definitivas. Estaba en lo que vivía, en lo que experimentaba, en la quietud del instante presente. La conversación continuó, como si fuera una danza de palabras suaves y reflexivas. Charlotte, por primera vez en mucho tiempo, dejó de lado sus preguntas, sus inquietudes, y se permitió simplemente escuchar, observar y estar. La felicidad, pensó, tal vez no era algo que se buscaba incansablemente, sino algo que se encontraba cuando se dejaba de buscar, cuando se aceptaba lo que era. Cuando el hombre se levantó para irse, Charlotte sintió que algo había cambiado dentro de ella. No podía decir exactamente qué era, pero sentía que había dado un paso hacia algo nuevo. No importaba si encontraba la respuesta a sus preguntas ahora o más tarde. Lo importante era que, por fin, había encontrado un momento de paz, un respiro de felicidad,
en lo que antes le parecía insignificante. Con una sonrisa agradecida, Charlotte se levantó de la mesa, dejó el dinero sobre la mesa y salió al mundo exterior. La lluvia había cesado, y el aire estaba fresco, como si la ciudad hubiera renacido después de la tormenta. Y, por primera vez, Charlotte sintió que, tal vez, la felicidad no era tan difícil de encontrar después de todo. Capítulo 3. La fragilidad de la espera. Charlotte caminaba despacio por las calles mojadas. El eco de sus pasos sobre el pavimento resuena en la quietud del día. La ciudad, que antes había sido un lugar bullicioso y lleno de ruido, ahora parecía más silenciosa, más atenta. Había algo en el aire, algo en las pequeñas cosas que la rodeaban, que le susurraba sin palabras, invitándola a reflexionar sobre el mundo que la contenía y las pequeñas vidas que en él se tejían. En el fondo de su mente, una sensación persistente de insatisfacción volvía a surgir, pero esta vez era diferente. No era la inquietud que había experimentado en otras ocasiones, aquella que la impulsaba a buscar respuestas, a moverse hacia algo que siempre se encontraba un poco más allá de su alcance. Esta vez, la insatisfacción era como una paz desconcertante, una certeza de que no había un destino hacia el cual avanzar, sino un momento en el cual simplemente ser. Había algo extraño en el aire, como si las horas se alargaran, estirándose hacia el horizonte sin promesas ni certezas. Charlotte se detuvo junto a un banco de parque, observando a una pareja de ancianos que caminaban tomados de la mano, su ritmo lento pero sincronizado, como si la espera fuera una danza que los había unido a través del tiempo. En sus rostros, Charlotte podía ver una historia tejida en las arrugas y en las sonrisas fugaces. Una historia de paciencia, de años compartidos, de espera mutua en cada paso que daban. La fragilidad de la espera se reflejaba en su forma de caminar, en el modo en que se apoyaban el uno al otro. Charlotte se sintió atraída por esa imagen. De alguna manera, la espera de esa pareja le parecía más real que todas las prisas que llenaban su vida. Mientras los observaba, le pareció que la espera no era un vacío, sino un espacio lleno de posibilidades. El tiempo, que antes le había parecido un enemigo implacable, ahora se mostraba como algo que podía ser saboreado, como un río lento y tranquilo que fluía sin necesidad de apresurarse. Pero, ¿cuánto tiempo más tendría que esperar Charlotte para encontrar esa misma calma, esa misma paciencia en su propia vida? La pregunta la rondaba, un susurro suave que se deslizaba entre sus pensamientos, como una corriente ligera que no la dejaba olvidar su inquietud. El cielo, que antes estaba cubierto de nubes grises, comenzaba a despejarse lentamente. Los rayos del sol se filtraban a través de las rendijas de las nubes, iluminando las calles con una luz cálida y dorada. Charlotte, sin saber muy bien por qué, sintió una súbita necesidad de caminar, de dejarse llevar por el flujo de la vida que, de alguna manera, se encontraba justo en ese instante, en el aquí y el ahora. Caminó sin rumbo fijo, cruzando calles que ya le eran familiares pero que, hoy, parecían diferentes. La ciudad era la misma, pero ella ya no lo era. Había algo en su interior que se había transformado, algo que no podía definir, pero que la hacía ver las cosas de manera distinta. Quizás había llegado al borde de una nueva comprensión, o tal vez era solo un momento efímero, una ráfaga de claridad que pronto se disiparía. No lo sabía, pero por un instante se permitió disfrutar de esa incertidumbre, de la ligereza de no tener que apresurarse a encontrar respuestas. Se detuvo frente a una librería antigua, cuyos escaparates mostraban montones de libros cubiertos de polvo. La tienda tenía un aire de quietud, como si el tiempo se hubiera detenido allí dentro, preservado en las páginas de aquellos volúmenes olvidados. Charlotte entró sin pensarlo, como si el paso hacia ese lugar fuera parte de su destino, algo que había estado esperando sin saberlo. El sonido de las campanillas al abrir la puerta la recibió, como una bienvenida silenciosa a un mundo apartado del bullicio exterior. Dentro, el aire estaba impregnado de un olor cálido y familiar, el aroma de papel envejecido y tinta. Los estantes llenos de libros parecían hablar por sí mismos, sus títulos susurrando historias que solo aquellos dispuestos a escuchar podrían descubrir. Charlotte recorrió los pasillos con la mirada, sin apresurarse, deteniéndose ante algunos libros con portadas gastadas que, de alguna manera, parecían conocer su nombre. Se detuvo frente a un estante en particular, donde un libro encuadernado en cuero negro atrajo su atención. No era el tipo de libro que hubiera elegido normalmente, pero algo en su interior le decía que debía abrirlo. Con manos que temblaban ligeramente, tomó el libro y lo abrió al azar, comenzando a leer las primeras líneas.
Las palabras que encontró en esas páginas eran las de un hombre que había vivido en tiempos muy distintos, pero cuya lucha interna parecía resonar con la suya. Hablaba de la espera, de cómo el tiempo, cuando se le daba espacio, podía ser transformador. La espera no era un vacío, sino una posibilidad. Un lugar donde todo lo que uno había vivido y todo lo que uno había deseado se reunía, convergiendo en un instante de claridad. Charlotte leyó esas palabras una y otra vez, como si fueran un hechizo que la envolviera. El tiempo pasó sin que lo notara. Cuando finalmente levantó la vista del libro, la luz del atardecer comenzaba a colarse a través de las ventanas de la librería, tiñendo el aire con una tonalidad rojiza. La fragilidad de la espera, que tanto le había desconcertado, comenzaba a cobrar sentido. La espera no era una condena, ni una pérdida de tiempo. Era un espacio sagrado donde la vida se desarrollaba en su propio ritmo, donde las respuestas no necesariamente llegaban cuando se las buscaba, sino cuando uno estaba listo para recibirlas. Charlotte cerró el libro con suavidad, como si fuera un tesoro delicado. Pagó por su compra y salió de la librería, el libro bajo el brazo, sintiendo que, de alguna manera, había encontrado una pieza más en el rompecabezas de su vida. No sabía lo que el futuro le deparaba, pero por primera vez en mucho tiempo, no sentía la necesidad de apresurarse. La espera, pensó mientras caminaba hacia su casa, era un regalo, no una carga. Y en esa espera, quizás, se encontraba la verdadera felicidad. Capítulo 4. Ecos de un corazón olvidado. La mañana siguiente despertó con una quietud extraña, como si el mundo entero se hubiese detenido por un instante, aguardando algo. Charlotte se estiró en la cama, dejando que los primeros rayos del sol se filtraran suavemente por las cortinas, tiñendo la habitación de una luz dorada que la envolvía en una sensación de calma que aún no lograba comprender del todo. No había prisas, ni la urgente necesidad de cumplir con las obligaciones que tantas veces habían dominado su vida. Hoy todo parecía lejano, como un eco que resuena en el fondo, pero al que no se le otorga más importancia que la de un recuerdo difuso. Se levantó lentamente, casi con miedo de romper la magia de ese momento. Tomó su taza de té con manos que aún no habían abandonado el sueño, permitiendo que el calor del líquido se deslizara por su garganta mientras su mente se sumergía en pensamientos vagos. Pensaba en lo que había leído el día anterior, en la reflexión sobre la espera que le había revelado algo que nunca antes había considerado. La quietud no era un vacío de vida, sino un espacio cargado de potencial. Pero, ¿cómo llevar esa idea a la práctica? ¿Cómo habitar ese espacio sin caer en el temido abismo de la inacción? Decidió salir a caminar, dejar que el aire fresco de la mañana despejara sus pensamientos, buscando algo fuera de ella misma que la conectara con la realidad del mundo que la rodeaba. El parque estaba tranquilo, solo algunos pocos corredores solitarios se cruzaban por su camino, pero, como siempre, era un lugar que invitaba a la introspección. Las hojas caídas cubrían el suelo, formando alfombras doradas que crujían bajo los pies, y el aroma a tierra mojada se mezclaba con la fragancia de las flores que comenzaban a abrirse tímidamente. Charlotte caminaba sin rumbo, dejándose llevar por las sendas sinuosas del parque. A cada paso, sentía como sus pensamientos se desvanecían, como si el simple acto de caminar fuera suficiente para liberar su mente. Pero algo, apenas perceptible, comenzó a crecer dentro de ella, una sensación extraña que la hizo fruncir el ceño. Era como si una presencia estuviera acompañándola, algo que no podía ver, pero que sentía cerca, algo que se ocultaba en las sombras y que, de vez en cuando, se deslizaba entre los árboles. Una leve brisa acarició su rostro, y Charlotte se detuvo, cerrando los ojos para absorber el momento, como si el viento pudiera llevarse consigo sus dudas y sus temores. Abrió los ojos y allí, en una esquina lejana del parque, vio una figura conocida. Era Edward, un antiguo amigo al que no había visto en años, desde aquellos días que parecían tan lejanos, cuando su vida aún estaba llena de certezas y caminos predestinados. Su figura estaba enmarcada por el verde de los árboles, y aunque la distancia los separaba, Charlotte pudo ver la expresión pensativa en su rostro, como si él también estuviera inmerso en una reflexión silenciosa. Con un impulso que no comprendió del todo, comenzó a caminar hacia él. No había planes, solo un deseo vago de encontrarse, de conectar, aunque fuera por un breve momento, con un fragmento de su pasado que, de alguna manera, aún resonaba en su interior. Al acercarse, Edward levantó la mirada y sus ojos se encontraron. No era el reencuentro esperado, el que se había imaginado en sus fantasías sobre lo que ocurriría si algún día se cruzaban de nuevo.
No hubo sonrisas instantáneas ni palabras triviales de cortesía. En lugar de eso, una especie de silencio se instaló entre ellos, un silencio que, paradójicamente, los acercaba más que cualquier conversación superficial podría haberlo hecho. Charlotte, dijo finalmente, su voz suave y algo distante. No esperaba encontrarte aquí. Yo tampoco, respondió ella, sin saber qué más decir. Se quedó observando su rostro, tratando de encontrar algo familiar en los rasgos que, con el paso del tiempo, se habían vuelto más marcados y maduros. A pesar de los años, Edward seguía siendo el mismo, pero había algo en su presencia que ya no era tan inmediato, tan cercano. Se sentaron en una banca cercana, dejando que el silencio los envolviera por un momento. Charlotte observaba las hojas caer lentamente, como si estuvieran danzando en el aire antes de llegar a descansar en el suelo, como un ciclo que nunca se interrumpe. Ella misma se sentía parte de ese ciclo, una pieza más que giraba lentamente, esperando encontrar su lugar. ¿Pero dónde estaba ese lugar? ¿Cómo has estado?, preguntó Edward al fin, rompiendo el silencio, pero su tono era menos curioso que reflexivo, como si estuviera buscando algo más que una respuesta superficial. Charlotte lo miró fijamente. ¿Cómo había estado? La respuesta parecía obvia, pero no lo era. Había vivido muchos momentos, había recorrido caminos que no podían explicarse solo con palabras sencillas. Había buscado, había aprendido, pero también había perdido. Y, sobre todo, había esperado. He estado cambiando, respondió finalmente, con una voz que parecía venir de un lugar profundo y lejano. Era la verdad, aunque no la estaba compartiendo en su totalidad. ¿Cómo podía poner en palabras todo lo que había aprendido, todo lo que había experimentado? ¿Cómo podía explicar lo que aún no entendía del todo? Edward asintió, como si comprendiera más allá de lo que ella había dicho. Había algo en su mirada que le indicaba que él también había cambiado, aunque no fuera tan evidente a simple vista. El tiempo había dejado su huella en ambos, y tal vez esa huella era la que los unía de nuevo, aunque la distancia entre ellos se hubiera ampliado con los años. El parque seguía en calma, como si nada en el mundo pudiera perturbar su serenidad. Pero dentro de Charlotte, las piezas del rompecabezas seguían moviéndose, buscando encajar de una manera que aún no comprendía. Edward, con su presencia tranquila y su mirada pensativa, era un eco de algo que había sido, de algo que ya no era, pero que seguía vibrando en el aire. Las horas pasaron sin que ella se diera cuenta. El sol comenzaba a descender lentamente, y el cielo se teñía de colores cálidos que anunciaban el final de otro día. Cuando Charlotte se levantó para irse, Edward la miró por última vez, sin palabras, pero con una comprensión tácita entre ellos. El reencuentro, que no había sido como había imaginado, la dejó con una sensación agridulce. Había algo reconfortante en ver que, a pesar del paso del tiempo, ciertas cosas permanecían constantes. Pero también había una dolorosa verdad en la separación que se había producido, una verdad que se filtraba entre sus palabras no dichas y las promesas que nunca se hicieron. Mientras se alejaba, Charlotte sintió que algo en su interior se había movido, pero no sabía si para mejor o para peor. La espera, pensó, es como un río, uno nunca sabe a dónde lo llevará, pero al final, el destino siempre está más allá de la corriente que fluye. Capítulo 5. Sombras al atardecer. El día siguiente llegó como un susurro lejano, una continuación natural de los momentos que Charlotte había dejado atrás en su paseo con Edward. La calma seguía envolviendo su vida, pero con una especie de pesadez que la acompañaba desde su encuentro. Algo en su interior había cambiado, aunque no lograba dar con las palabras exactas para explicarlo. No era tristeza ni alegría, ni esperanza ni desesperación. Era simplemente una sensación de vacío, una sensación de que algo importante se había desvanecido sin que ella tuviera control sobre ello. Al amanecer, Charlotte se despertó con un ligero cansancio en los ojos, como si el peso de las emociones no resueltas le hubiera robado el sueño. Se levantó, pero en lugar de su habitual rutina de calma, aquella mañana le pareció más pesada, como si las horas se deslizasen con un propósito distinto al suyo. La casa, tan familiar y segura, se sentía ajena. Cada rincón, cada objeto parecía ocupar su lugar con una exactitud que la hacía sentir aún más distante de lo que conocía. Todo estaba exactamente como siempre, pero a la vez, todo estaba alterado. Decidió salir nuevamente, buscando, quizás, la serenidad que la había acompañado días atrás.
El aire fresco de la mañana la recibió, pero no logró disipar la niebla que había comenzado a formarse en su mente. Caminó sin rumbo, sin un destino concreto, pero sabía que necesitaba moverse, que necesitaba encontrar alguna respuesta, aunque no sabía si existía alguna respuesta que pudiera traerle paz. El parque, que tanto la había acogido en sus paseos solitarios, se presentaba ante ella como un espacio inmenso y vacío. Las sombras de los árboles se estiraban a medida que el sol ascendía en el cielo, y el viento jugueteaba con las hojas secas que caían lentamente sobre el suelo, como una lluvia de recuerdos dispersos. Charlotte caminaba entre ellas, sin prisa, sin más compañía que sus propios pensamientos. Fue entonces cuando, al doblar una esquina del parque, vio a un desconocido. Un hombre que caminaba hacia ella con paso decidido. Su presencia no era amenazante, pero había algo en su porte que la hizo detenerse un momento. La curiosidad, como una chispa tenue, comenzó a arder dentro de ella. ¿Quién era este hombre? ¿Qué traía consigo? ¿Qué historia se escondía detrás de esa figura desconocida? El hombre la miró con una ligera sonrisa, que parecía más una curiosidad compartida que un saludo habitual. Sin mediar palabras, se acercó un paso más, y ella, a pesar de la incomodidad inicial, se permitió observarlo más de cerca. Él parecía tan ajeno a la calma que ella había estado buscando, como si, al igual que el viento que soplaba entre las ramas, su presencia viniera a trastocar el orden de sus pensamientos. ¿Es usted nueva en la ciudad?, preguntó el hombre, su voz suave, pero firme, como si todo en él estuviera perfectamente calibrado, esperando la respuesta de Charlotte. Ella, sorprendida por la pregunta, negó con la cabeza. No exactamente, respondió, la incomodidad aún palpable en su tono. Pero, en lugar de apartarse, algo en la mirada de aquel hombre le dio la sensación de que no debía huir. Algo, quizás, instintivo, le decía que debía quedarse un poco más. Y así lo hizo. Decidió quedarse, sin entender bien el porqué. La conversación se desvió por los senderos más inusuales. Hablaron del clima, del arte, de la vida que ambos parecían observar desde ángulos diferentes, pero sin llegar nunca a profundizar en sus almas. Charlotte hablaba con él de forma distendida, pero cada palabra que cruzaba sus labios parecía vacía de significado. Como si ambos estuvieran, en realidad, buscando algo en el aire que no lograban captar. El hombre comenzó a hablar con más vehemencia de su pasión por los viajes, de cómo la vida parecía ser una sucesión de destinos por descubrir, pero sin que eso realmente pudiera ofrecerle algo que perdurase. Había algo en su tono, en la forma en que se expresaba, que resonaba en los oídos de Charlotte como una advertencia. Ella lo escuchaba atentamente, pero a la vez, algo dentro de ella comenzaba a sentir un malestar leve, como si la conversación se estuviera volviendo un espejo de algo que ella no quería enfrentar. A veces, creo que todo lo que hacemos en la vida es simplemente intentar llenar el vacío con experiencias, dijo el hombre, mirando al horizonte, como si las palabras que acababa de pronunciar fueran una revelación. Charlotte se quedó callada, observando sus ojos, buscando en ellos alguna respuesta, algún atisbo de comprensión. ¿Y qué pasa si ese vacío es solo una ilusión?, preguntó ella, antes de que el silencio volviera a caer sobre ellos. No estaba segura de lo que había querido decir, pero la pregunta había surgido sin previo aviso, como un susurro que necesitaba ser escuchado. El hombre la miró con una leve sonrisa, como si hubiera comprendido algo que ella aún no alcanzaba a comprender. No respondió de inmediato. En su lugar, miró el horizonte por un momento, como si también estuviera buscando alguna respuesta. El vacío, dijo finalmente, tal vez no sea una ilusión. Tal vez sea solo lo que nos permite ver más allá de lo evidente. Charlotte sintió que sus palabras se deslizaban en su mente, pero no lograban penetrar completamente. ¿Cómo podía llenar ese vacío con palabras que no entendía? Había algo en su interior que aún no había sido tocado por el diálogo, por las experiencias de los demás. El hombre, al ver que Charlotte se había quedado pensativa, se despidió con un gesto amable y continuó su camino. Pero las palabras que había dicho seguían flotando en el aire, como un perfume que no podía dejar de inhalar. Charlotte permaneció allí, sola nuevamente, observando cómo el día se desvanecía en sombras. Todo estaba tan tranquilo, y sin embargo, dentro de ella, las sombras se multiplicaban. Había algo que no había dicho, algo que no podía comprender. Y mientras el sol se hundía lentamente en el horizonte, dejando atrás un rastro de colores ardientes, Charlotte se dio cuenta de que la verdad, en sus momentos más profundos,
siempre llegaba demasiado tarde para ser comprendida. Capítulo 6. Las aguas quietas. El sol del día siguiente se alzó sin prisa, como si la ciudad misma respirara en un suspiro profundo, como si, en su inalterable rutina, se permitiera un breve respiro antes de ser absorbida por las inevitables exigencias de la vida diaria. Charlotte se despertó con la sensación de que algo estaba por suceder, aunque no sabía qué. Aquella presencia fugaz del hombre en el parque, con sus palabras vacías y a la vez inquietantes, aún reverberaba en su mente, y más que aclarar algo, parecía haber sembrado más preguntas en su interior. Ese día, sin embargo, decidió no pensar en eso. Buscó refugio en su casa, entre las paredes que la conocían tan bien, buscando en su aislamiento la paz que tanto deseaba. El sonido de la campanilla de la puerta resonó en la casa vacía, una melodía familiar, pero no fue el eco de la campanilla lo que la sorprendió, sino el rostro familiar que apareció ante ella. Era su amiga Emily, quien, con una sonrisa amable, cruzó el umbral sin esperar invitación. «Charlotte, querida, te veía tan ausente la última vez que hablamos», comentó Emily mientras se dirigía al salón. Su voz era suave, como si intentara suavizar las huellas invisibles que la separación de Charlotte había dejado. Emily siempre había sido de una naturaleza cálida, casi maternal, y Charlotte no pudo evitar sentirse aliviada por su presencia. Charlotte, que aún no había hallado el ritmo en el que su vida parecía moverse, sonrió tenuemente y le indicó que tomara asiento. Había algo reconfortante en la presencia de Emily, algo que le ofrecía el consuelo que solo una amistad sincera podía brindar. Sin embargo, ese consuelo pronto se vería alterado por la inquietud que había comenzado a apoderarse de su mente. La conversación comenzó con banalidades, como siempre sucedía entre ellas. Hablaron del clima, de los amigos en común, de los eventos en la ciudad, pero rápidamente, Charlotte sintió que todo lo que decía carecía de sentido. Cada palabra parecía un eco vacío, cada sonrisa una máscara que se desvanecía en su rostro. No lograba conectar con Emily de la manera que solía hacerlo, como si hubiera una distancia invisible entre ellas, una distancia que Charlotte no lograba comprender. Finalmente, después de unos largos minutos de conversación superficial, Emily se inclinó ligeramente hacia adelante, como si algo importante fuera a ser dicho. «Charlotte», dijo, con una suavidad casi imperceptible, «¿qué te ocurre realmente? Te he visto cambiar, y no en el buen sentido. No es solo que estés más callada, es que estás distante. Como si te hubieras perdido a ti misma». Charlotte, al escuchar esas palabras, sintió un ligero estremecimiento. Había estado esperando que alguien notara lo que ella misma había comenzado a sentir, pero no quería que fuera Emily quien lo hiciera. Su amiga, siempre tan perceptiva, había tocado una fibra sensible. «No lo sé», respondió, su voz apenas un susurro. Se pasó una mano por el cabello, como si quisiera arrancarse esa sensación de desconcierto que le oprimía el pecho. «No sé qué me pasa, Emily. Hay algo en mí que no encaja, algo que no puedo explicar. Es como si estuviera viendo la vida a través de un cristal empañado, incapaz de ver claramente». Emily la observó en silencio durante un largo momento, sus ojos fijos en ella, intentando entender la profundidad de su malestar. Finalmente, habló con una calma que parecía surgir de su propia comprensión. «Charlotte, tal vez lo que necesitas no es respuestas, sino tiempo. El tiempo para sentir lo que sea que está ocurriendo dentro de ti, sin apresurarte a encontrar una explicación. A veces, las respuestas no vienen cuando las buscamos con desesperación, sino cuando simplemente nos damos permiso para no saber». Esas palabras, tan sencillas y tan sabias, hicieron eco en el corazón de Charlotte. Por un momento, se sintió aliviada, como si una carga invisible se hubiera levantado de sus hombros. A veces, en la vida, solo hacía falta permitirte estar perdido para que el camino se aclarara. Y aunque no comprendía del todo las palabras de Emily, sintió que había algo verdadero en ellas. Quizá la respuesta no estaba en buscar, sino en aceptar la incertidumbre. Emily sonrió con suavidad, como si compartiera la revelación de Charlotte, pero no presionó más. En lugar de hablar, se levantó y fue hasta la ventana, mirando el paisaje que se desplegaba ante ellas. Charlotte se quedó observándola, preguntándose si alguna vez sería capaz de encontrar una paz tan profunda, tan inmutable. Si alguna vez podría dejar ir las sombras que se aferraban a su corazón. «¿Sabes, Charlotte?», dijo Emily, girándose hacia ella con una mirada pensativa.
A veces siento que estamos buscando el mismo tipo de felicidad, solo que de maneras diferentes. Tú buscas respuestas en los lugares equivocados, yo lo sé, pero quizás eso también sea parte del proceso. Aprender que lo que creemos que buscamos, en realidad, no es lo que necesitamos. Charlotte asintió lentamente, sintiendo que las palabras de Emily comenzaban a calar hondo en su ser. Algo en su interior se despertaba, una chispa de claridad en medio de la niebla. Tal vez, solo tal vez, estaba buscando la felicidad en las expectativas equivocadas. Tal vez no era cuestión de encontrar algo, sino de dejar que las cosas simplemente fueran. La conversación se desvió a otros temas, pero Charlotte ya no estaba completamente presente en ella. Su mente vagaba, como si un hilo invisible la conectara con un lugar lejano, un lugar donde las respuestas y las preguntas coexistían sin la necesidad de resolverse. Era como si la vida misma le estuviera mostrando, en cada momento, que la felicidad no era algo que pudiera capturar, sino algo que se encontraba en la quietud del ser. Pasaron varias horas en la casa, en una calma que se sentía densa, pero pacífica. Las horas pasaban sin que Charlotte se diera cuenta, como si el tiempo hubiera comenzado a moverse más lentamente en su presencia. Emily, al final, se despidió con una sonrisa triste, como si supiera que Charlotte aún no había encontrado lo que buscaba, pero que, de alguna manera, había dado un paso importante hacia ello. Recuerda, dijo Emily en la puerta, a veces lo que necesitamos no es cambiar, sino aprender a ser. Charlotte la miró mientras se alejaba, y por un momento, todo el peso de sus pensamientos se desvaneció. La calma comenzó a llenar su pecho, y una ligera sensación de paz se posó sobre ella. Las palabras de Emily resonaban en su mente, y por primera vez en mucho tiempo, Charlotte sintió que no necesitaba encontrar nada, que no tenía que hacer nada para ser feliz. Solo tenía que ser. Y, de algún modo, eso era suficiente. Capítulo 7. La espera del viento. Los días transcurrieron de manera lenta, como si el tiempo mismo hubiera dejado de apresurarse para Charlotte. En su mente, la vida seguía girando alrededor de las mismas preguntas sin respuesta, pero, por alguna razón inexplicable, ya no sentía esa ansiedad de antes, esa necesidad urgente de comprender o resolver. Algo había cambiado dentro de ella, una leve transformación que apenas podía identificar pero que sentía en cada fibra de su ser. Como un río que, sin previo aviso, cambia su curso sin que el agua se dé cuenta. Charlotte había comenzado a fluir hacia un lugar desconocido dentro de sí misma. El aire de la ciudad, cargado de una mezcla de olores y sonidos, parecía ahora más pesado que nunca, como si todo a su alrededor estuviera suspendido en un delicado equilibrio, esperando algo. Tal vez era ella quien estaba esperando, pero no sabía exactamente qué. El día amaneció gris, pero no de una manera sombría. Más bien, el cielo parecía un lienzo vacío, esperando que el día mismo decidiera qué colores darle. Y en ese paisaje tan extraño, Charlotte encontró una especie de quietud que le era ajena. Pasó gran parte de la mañana en su habitación, sentada cerca de la ventana, observando el lento desplazamiento de las nubes. No había prisa en sus movimientos, ni urgencia en sus pensamientos. La lectura, que antes solía ser su refugio, parecía ahora tan distante, tan ajena. Era como si todo lo que le había interesado antes ya no tuviera importancia. En cambio, se encontraba sumida en una especie de contemplación silenciosa, como si las respuestas estuvieran flotando en el aire, aguardando ser captadas por sus sentidos. Fue entonces cuando escuchó el sonido de unos pasos en la escalera. Al principio pensó que era su madre, que solía subir con la misma cadencia pesada, pero la familiaridad del sonido fue reemplazada por una sensación extraña. Era como si los pasos no pertenecieran a nadie que conociera, como si pertenecieran a un ser distinto, alguien que aún no había cruzado su camino pero que ya se encontraba cerca. La puerta se abrió suavemente y, cuando Charlotte levantó la mirada, vio a un joven de cabellera oscura y ojos profundos, con una expresión que denotaba una paz serena pero, a la vez, un ligero aire de melancolía. Era Jonathan, un amigo de la infancia al que Charlotte no había visto en años. De alguna manera, su aparición en ese momento parecía predestinada, como si hubiera sido enviado para interrumpir su soledad y de alguna forma, ayudarla a redescubrir algo que había estado olvidado. Su rostro, aunque familiar, había cambiado, como si el paso del tiempo hubiera hecho de él un ser nuevo, más maduro, pero con la misma mirada inquisitiva que le había caracterizado cuando eran niños. «Hola, Charlotte», dijo Jonathan, con un tono suave pero firme, como si también sintiera que algo importante estaba a punto de suceder.
No esperaba encontrarla así, de una manera tan tranquila, tan distante, pero no dijo nada al respecto. Se limitó a sonreír con esa amabilidad que siempre lo había acompañado, y al hacerlo, Charlotte sintió una extraña oleada de nostalgia. «Jonathan», respondió ella, levantándose lentamente. Su voz sonaba rasposa, como si hubiera estado en silencio durante más tiempo del que imaginaba. No sabía qué más decir, pero las palabras parecían innecesarias. De alguna manera, Jonathan estaba ahí, y eso era todo lo que importaba. Se sentaron juntos en el sofá, en un espacio que parecía haberse detenido en el tiempo, como si todo el mundo alrededor de ellos se hubiera desvanecido. La conversación fluyó de manera sencilla, sin presiones. Hablaban de los viejos tiempos, de la ciudad que había cambiado, de la gente que ya no estaba. Jonathan le contó sobre sus viajes, sobre las cosas que había visto, sobre los lugares que le habían marcado. Pero, más allá de las historias, Charlotte notaba que algo en él había cambiado. Como ella, Jonathan también parecía estar buscando algo que no podía expresar con palabras. De repente, él la miró fijamente, como si estuviera tratando de desentrañar la verdad que se ocultaba detrás de sus ojos. Why too, Charlotte? Preguntó con una suavidad que la hizo estremecerse. ¿Qué estás buscando? No pareces la misma. Hay algo diferente en ti. Como si estuvieras esperando que algo ocurriera. Charlotte, sorprendida por la penetrante observación, no supo qué responder de inmediato. Había algo en Jonathan que la hacía sentir vulnerable, como si, a través de su mirada, pudiera ver directamente en su alma. No lo sé, respondió finalmente, su voz baja. Creo que ya no estoy buscando nada, Jonathan. O tal vez, no sé si la respuesta está fuera de mí o dentro. La verdad es que no sé. Un largo silencio se instauró entre ellos. Jonathan, en lugar de apresurarse a llenar ese vacío con palabras, simplemente permaneció en silencio, observando el paisaje por la ventana. No hacía falta más. El aire se sentía pesado, cargado con la promesa de algo por venir, pero también lleno de la aceptación de que, quizás, no había nada que hacer para apresurar las cosas. La espera era todo lo que tenían, y, en cierto modo, se dieron cuenta de que eso estaba bien. Jonathan se levantó lentamente, y Charlotte lo siguió con la mirada, un pequeño nudo de incertidumbre formándose en su pecho. No sabía qué había cambiado en ella, ni qué hacía Jonathan aquí, en este preciso momento, pero en su presencia había algo reconfortante. Quizás no se trataba de encontrar respuestas, sino de aceptar la calma en medio de la tormenta. «Nos vemos pronto, Charlotte», dijo Jonathan con una sonrisa leve, que llevaba consigo una extraña sabiduría, como si supiera algo que ella aún no comprendía. Cuando la puerta se cerró tras él, Charlotte volvió a sentarse en su lugar cerca de la ventana. El aire afuera había comenzado a moverse, las nubes ya no se mantenían en su lugar, y un viento suave comenzó a soplar, como si la ciudad misma hubiera comenzado a respirar de nuevo. Y Charlotte, por primera vez en mucho tiempo, se permitió dejarse llevar por esa brisa. La espera no era más una carga. Era la serenidad de aceptar que, quizás, lo único que necesitaba hacer era esperar, como el viento que comenzaba a mover las hojas de los árboles, sin esfuerzo, sin prisa. Capítulo 8. La quietud de las aguas profundas. El sol se alzaba lentamente sobre la ciudad, un resplandor pálido que parecía traspasar el aire frío de la mañana, tiñéndolo de una calma casi sobrenatural. Charlotte se despertó temprano, como siempre lo hacía desde su encuentro con Jonathan. Pero hoy, algo en ella era diferente. Había un silencio que la rodeaba, uno que parecía crecer más denso con cada minuto que pasaba. Era como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración, esperando el momento exacto para exhalar. Había una extraña paz en su interior, pero también una inquietud que la mantenía en vilo, como si la quietud de las aguas profundas antes de una tormenta la estuviera envolviendo. Se levantó de la cama con movimientos lentos, casi rituales. Se dirigió hacia la ventana y abrió las cortinas con una suavidad casi reverente. El aire frío que entró al instante acarició su rostro, haciéndola sentir viva de una manera que hacía mucho tiempo no experimentaba. Sus ojos se fijaron en el horizonte, donde las primeras luces del día comenzaban a reflejarse sobre las casas cercanas, iluminando sus tejados y ventanas de manera suave y efímera. Charlotte observó el panorama por un largo rato, sintiendo que la ciudad misma se sumergía en una especie de sueño colectivo, donde nada parecía moverse,
donde el tiempo se había detenido en una pausa interminable. No podía identificar exactamente qué era lo que la retenía en ese lugar, pero de alguna forma, lo comprendía profundamente. La vida seguía siendo un enigma, pero en ese momento, el enigma ya no la aterraba. Se había vuelto algo casi fascinante, como un río oscuro cuyas aguas ocultaban secretos que, quizás, nunca llegaría a entender. Un golpe suave en la puerta la sacó de su ensueño, y Charlotte se giró al instante, sintiendo como su corazón aceleraba un poco, como si un nuevo visitante llegara, trayendo consigo la promesa de algo más. No estaba segura de qué podía ser, pero había algo en su interior que le decía que este era el momento en que las piezas del rompecabezas comenzarían a encajar, o, al menos, a revelarse por un instante. Abrió la puerta y vio a su madre, quien entró con una expresión que no era ni de preocupación ni de indiferencia, sino algo intermedio, una mezcla de comprensión y expectación, como si ella también estuviera esperando algo, aunque no supiera exactamente qué. «Buenos días, querida», dijo su madre con voz suave, como si no quisiera interrumpir la quietud que impregnaba la atmósfera. Era una de esas mañanas en las que las palabras parecían innecesarias, como si la comunicación se pudiera hacer simplemente a través del gesto, de la mirada, de la respiración compartida. Charlotte la miró fijamente, como si estuviera tratando de descifrar algo. ¿Por qué su madre no parecía inquieta? ¿Por qué ella parecía tan serena mientras su propia mente daba vueltas en una espiral de preguntas no resueltas? «Buenos días», respondió finalmente Charlotte, sin saber qué decir. Había algo extraño en su voz, como si la normalidad ya no tuviera cabida en su vida. Ambas se quedaron en silencio por un momento, compartiendo ese espacio sin palabras, como si estuvieran viendo el mismo panorama, reconociendo lo que había cambiado en el aire. Después de un rato, fue su madre quien rompió el silencio. «Charlotte», dijo con una suavidad que denotaba un profundo conocimiento de su hija. «He estado pensando en ti últimamente, y en todo lo que has estado viviendo. Sabes, a veces la vida nos lleva por caminos extraños. Y aunque no siempre entendamos la dirección, siempre hay algo que nos guía. Quizás no siempre lo vemos, pero está ahí, esperando que lo descubramos». Charlotte la miró con una intensidad nueva, como si las palabras de su madre fueran la clave para comprender lo que sentía. ¿Podría ser verdad? ¿Estaba ella siendo guiada, en lugar de perderse? Por primera vez, la posibilidad de que todo tuviera un propósito le pareció menos lejana. «Mamá», respondió con una voz que ahora sonaba diferente, más firme. «Creo que he estado buscando algo que no puedo nombrar, pero siento que ya no tengo miedo. Tal vez ya no se trate de encontrar respuestas. Tal vez solo se trata de aceptar». Las palabras parecían fluir de su interior sin esfuerzo, como si se estuvieran formando en su corazón antes de llegar a su boca. Su madre la miró en silencio, y Charlotte pudo ver un brillo en sus ojos, como si esas palabras fueran el eco de algo que ella misma había sabido siempre. «Eso es todo lo que necesitamos saber, Charlotte», dijo su madre, sonriendo con una expresión que era a la vez triste y reconfortante. Luego, sin más palabras, se dio media vuelta y salió de la habitación, dejando a Charlotte sola con sus pensamientos. El día continuó su curso, pero la calma persistió. Charlotte pasó la mayor parte de la mañana sentada junto a la ventana, observando cómo el mundo seguía su rutina, ajeno a los cambios que ocurrían en su interior. Era como si el río de la vida siguiera fluyendo, pero ella ya no luchaba contra sus aguas. En lugar de resistirse, se entregaba a su corriente, aceptando lo que viniera sin intentar forzar su destino. A medida que la tarde avanzaba, Charlotte salió de su casa. La ciudad estaba tan tranquila como siempre, pero había algo diferente en ella. Algo que Charlotte no podía identificar completamente, pero que la llamaba con una voz suave, invitándola a adentrarse en sus calles y explorar lo que quedaba por descubrir. Se encontró caminando sin rumbo, dejándose llevar por una fuerza invisible que la guiaba. Al pasar por un parque cercano, se detuvo frente a un banco y se sentó, cerrando los ojos un momento. El aire era fresco, y el sonido de las hojas moviéndose con el viento llenaba el espacio. Era como si el mundo le estuviera hablando en susurros, como si la paz que había experimentado en su interior se estuviera reflejando en la naturaleza misma. Podía sentir la conexión, esa unidad con todo lo que la rodeaba. Fue entonces cuando vio a una mujer mayor que pasaba por el parque. La mujer, al verla, se detuvo y se acercó a ella con una sonrisa amable. «¿Te importa si me siento?», preguntó, sin esperar respuesta.
Al sentarse junto a Charlotte, la mujer miró al horizonte y luego volvió a mirarla. A veces, la vida nos da respuestas cuando menos las esperamos, ¿no es cierto? Charlotte la miró con curiosidad, sorprendida por la profundidad de sus palabras. La mujer no parecía querer más que compartir el momento, como si ambas compartieran una verdad silenciosa. Sí, es cierto, respondió Charlotte, reconociendo la sabiduría simple pero profunda que emanaba de ella. Ambas se quedaron en silencio, observando el atardecer. Las palabras parecían innecesarias. La tranquilidad en el aire y la paz que ambas compartían eran suficientes para comprender que, a veces, lo único que se necesita es estar presente. La vida ya estaba sucediendo, y Charlotte, por fin, estaba dispuesta a permitir que ocurriera, sin miedo y sin resistencia. El sol comenzó a ponerse, y Charlotte sintió, en su corazón, que el río de su vida había alcanzado una nueva corriente, una corriente de aceptación. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, ya no le parecía tan aterrador. Al contrario, sentía que había encontrado una paz profunda, como el vasto océano que se calma después de la tormenta. Capítulo 9. El eco de los pasos. El día se apagaba lentamente, como si el sol, agotado por su interminable viaje por el cielo, decidiera retirarse al horizonte, dejando atrás una estela dorada que parecía susurrar. Secretos de los noobs. Charlotte, sin embargo, no veía el mundo de la misma manera. En su corazón resonaba algo nuevo, algo que había comenzado a germinar en su interior y que aún no sabía cómo definir. Las palabras de su madre, las que había compartido con la anciana en el parque, las sentía como un eco persistente que reverberaba en cada rincón de su ser. Esa noche, Charlotte no podía dejar de pensar en la calma que había encontrado. La quietud de su alma parecía ser el único lugar donde todo podía ser entendido, donde las piezas de su vida, que parecían dispersas y caóticas, comenzaban a formar un todo armónico. Y aunque no podía ver con claridad el futuro, la incertidumbre ya no la angustiaba como antes. Sentía que, quizás, solo al aceptar la imprevisibilidad de la vida, podría comenzar a vivir verdaderamente. Al llegar a su habitación, se sentó junto a la ventana, como había hecho tantas veces antes, pero hoy el acto parecía llevar consigo una mayor profundidad. El mundo exterior ya no era solo una sucesión de momentos. Era un reflejo de sus propios sentimientos, de las emociones que se movían en ella como las olas del mar. Cada pensamiento, cada suspiro, formaba parte de un todo que no necesitaba ser explicado, solo aceptado. Se levantó de su silla y caminó hacia el espejo. Miró su reflejo con una nueva perspectiva. Ya no era solo la joven que había estado buscando respuestas, luchando contra lo que no entendía. Ahora, se veía a sí misma con una calma casi serena, como si todas las piezas de su ser, aunque no perfectamente encajadas, estuvieran encontrando su lugar. La inquietud había dado paso a una forma de paz que Charlotte no sabía si había llegado por obra del tiempo o de algo más profundo, algo que se había activado en su interior. La noche se adentraba con suavidad, y Charlotte sabía que debía salir. Un impulso la llevó a caminar por las mismas calles que había recorrido antes, pero ahora sentía como si todo fuera nuevo. Como si cada paso, cada rincón, estuviera lleno de posibilidades que aún no comprendía. La oscuridad de la ciudad ya no le era ajena ni le provocaba temor. Era como un manto protector que envolvía su ser y la guiaba hacia algo que aún no lograba vislumbrar completamente. La calle estaba desierta, con la excepción de las luces parpadeantes de los faroles y el sonido lejano de la vida que seguía su curso sin esperar a nadie. Charlotte se detuvo frente a un café que, aunque pequeño, siempre había estado allí, testigo de innumerables momentos de su vida. Era un lugar que había ignorado durante tanto tiempo, pero que ahora parecía invitarla a entrar, como si estuviera esperando su regreso. Con una decisión repentina, entró al café. El ambiente era cálido, con el suave murmullo de conversaciones de fondo y el aroma del café recién hecho que llenaba el aire. La iluminación tenue y acogedora creaba una atmósfera íntima, que parecía abrazar a todos los que se encontraban dentro. Charlotte se dirigió a una mesa en la esquina y se sentó. Por un momento, el espacio alrededor de ella desapareció, como si el café fuera una burbuja temporal que la aislaba del resto del mundo. Poco después, una camarera se acercó con una sonrisa amable y preguntó qué deseaba. Charlotte miró el menú, aunque no sabía bien qué elegir. Algo simple, algo que la conectara con el momento, algo que le permitiera seguir en esa calma que había descubierto. Un café negro, por favor,
respondió con una voz que sonaba firme, pero que en el fondo ocultaba la suavidad de sus pensamientos. La camarera asintió y se alejó. Charlotte, mientras esperaba, comenzó a observar a las personas a su alrededor. Parecían inmersas en sus propias vidas, como ella lo había estado durante tanto tiempo. Había algo reconfortante en eso. A veces, pensaba, el simple hecho de saber que las personas continuaban, que el mundo seguía su curso, era suficiente para sentir que todo estaba bien. La conexión con los demás no siempre se encontraba en las palabras, sino en los gestos compartidos, en la presencia sin necesidad de explicaciones. El café llegó, y Charlotte lo tomó entre sus manos, disfrutando del calor que emanaba de la taza. Cerró los ojos por un momento y permitió que el aroma profundo de la bebida la envolviera, como un recordatorio de que las pequeñas cosas de la vida podían ser extraordinarias si se les prestaba la suficiente atención. A veces, pensó, esas pequeñas maravillas eran todo lo que uno necesitaba para sentirse en paz. De repente, un hombre entró al café. No era alguien que Charlotte reconociera, pero algo en su porte, en su manera de caminar, le resultaba familiar. Se acercó a la barra y pidió algo, pero no fue eso lo que llamó la atención de Charlotte. Fue la expresión en su rostro, esa mezcla de incertidumbre y determinación que reflejaba. Por un instante, ella sintió una conexión inexplicable con él, como si, en ese momento fugaz, compartieran algo más allá de las palabras. El hombre se sentó en una mesa cercana, y Charlotte volvió a su café, pero no pudo dejar de observarlo de reojo. Había algo en su presencia que la atraía, algo en su mirada que parecía buscar algo, como ella misma lo había hecho tantas veces. El silencio entre ellos se alargó, pero no era incómodo. Era un silencio compartido, un reconocimiento tácito de la soledad humana, de la búsqueda que todos, en algún momento, emprendemos. Charlotte terminó su café y, antes de levantarse, dejó unas monedas sobre la mesa. Se sintió en paz, como si, al salir de ese lugar, algo en ella hubiera quedado atrás, algo que ya no necesitaba cargar. Y mientras se dirigía hacia la puerta, una sensación extraña la recorrió. No sabía si el hombre la había observado, si la había sentido como ella a él, pero algo en su mirada le decía que el viaje de ambos, aunque distinto, se cruzaba en ese instante. El eco de sus pasos resonaba en la quietud de la noche, pero ya no sentía el peso de la incertidumbre. Por fin había encontrado un equilibrio, uno que se construía paso a paso, con cada encuentro, con cada silencio, con cada mirada compartida. La noche no estaba vacía. La noche, pensó Charlotte, estaba llena de vida que no siempre se veía, pero que siempre estaba ahí, esperando a ser descubierta. Y mientras sus pasos la alejaban del café, la vida misma parecía seguirla, guiándola con su suave murmullo hacia lo que vendría. Capítulo 10. La quietud del alma. La mañana comenzó con un despertar tranquilo, como si el sol, tímido aún, acariciara las cortinas de la habitación de Charlotte, dibujando sombras suaves en las paredes. La casa, en silencio, parecía contener la respiración, como si todo lo que existiera en ese espacio estuviera esperando algo. Charlotte se levantó lentamente, sin prisa, saboreando la quietud que le ofrecía la madrugada. Los ecos de la noche anterior aún resonaban en su mente, y en su pecho una extraña calma se había instalado, como un refugio al que volvía una y otra vez. Al mirar por la ventana, observó cómo la luz comenzaba a dibujar contornos suaves sobre el paisaje que se extendía ante ella. Los árboles, todavía desnudos de hojas por el invierno, parecían estatuas en un jardín etéreo, mientras que el aire fresco de la mañana comenzaba a despejar la niebla que cubría los rincones del mundo. En ese instante, Charlotte entendió algo que había estado buscando sin saberlo. La paz no se encontraba en el exterior, no en las respuestas de los demás ni en las circunstancias que la rodeaban, sino en la capacidad de acoger la vida tal como venía, sin resistencia, sin exigencias. Fue entonces cuando se dio cuenta de que no había necesidad de buscar más, de aferrarse a algo que fuera ajeno a su ser. La felicidad, por pequeña que fuera, ya residía dentro de ella, en esos momentos silenciosos, en esos ratos de calma absoluta que la vida le regalaba, si tan solo se permitía recibirlos. Ya no importaba tanto si las respuestas llegaban o no, lo que importaba era estar presente, vivir cada instante con una apertura infinita, sin la necesidad de comprenderlo todo. Después de un largo rato de contemplación, Charlotte decidió vestirse con la misma tranquilidad con la que se había levantado. No tenía un destino claro en mente, pero sabía que algo la impulsaba a salir, a caminar,
a dejarse llevar por el mismo flujo natural que regía la vida misma. Sin prisas, se puso un abrigo sencillo y sus zapatos, sintiendo la suavidad de la tela contra su piel, la familiaridad de cada movimiento. Era un pequeño ritual que la conectaba con la simplicidad de la vida, con esos momentos en los que todo se volvía significativo por su simpleza. El día fuera estaba fresco, pero agradable. Las calles, todavía vacías en su mayoría, eran testigos de una ciudad que despertaba lentamente. Charlotte caminaba sin rumbo fijo, dejando que el aire le acariciara el rostro y despejara su mente. Había algo hipnótico en el simple acto de caminar, en la repetición de los pasos, en la manera en que los pies tocaban el suelo, como si en cada uno de esos pasos se sellara un pacto con la vida misma. De vez en cuando, Charlotte levantaba la vista y se encontraba con las miradas curiosas de los transeúntes, pero no era algo que le molestara. Había aprendido a no buscar la aprobación ajena, a no esperar que el mundo la validara constantemente. La quietud que sentía en su alma no necesitaba ser justificada, y eso le traía una liberación profunda, como si pudiera finalmente ser quien era sin máscaras ni reservas. Al pasar por una pequeña plaza, Charlotte notó que algo en su interior la llamaba hacia el banco que había en su centro. No era una necesidad de descanso, sino una sensación más profunda de que allí, en ese lugar, algo debía suceder. Se sentó con la misma serenidad con la que había recorrido las calles, y al hacerlo, el mundo pareció detenerse a su alrededor, como si el tiempo mismo cediera ante la quietud que emanaba de su ser. En ese banco, rodeada de la calma de la mañana, Charlotte recordó las palabras que la anciana le había dicho en el parque tiempo atrás. La felicidad está en el momento presente, en lo que eres, no en lo que esperas ser. Eran palabras simples, pero en ese instante, cobraban un sentido profundo. La felicidad no era algo que debía buscarse en el futuro, no era un estado lejano al que se llegaba tras una lucha interminable. La felicidad estaba aquí, ahora, en este momento, en este banco, en este respiro. Charlotte cerró los ojos y permitió que el silencio la envolviera, una quietud que ya no le resultaba ajena. El murmullo de los árboles, el sonido lejano de una conversación, el canto de los pájaros sobre las ramas desnudas, todo formaba parte de una misma sinfonía, y Charlotte, por fin, estaba dispuesta a escucharla sin interrupciones. A su alrededor, los sonidos del mundo seguían su curso, pero ella ya no sentía la urgencia de apresurarse. En su corazón, sentía una paz inquebrantable. Sabía que, en esos momentos de quietud, había encontrado algo que nunca podría ser arrebatado. La vida, en su flujo constante, seguía adelante, pero Charlotte había aprendido a caminar con ella, sin resistirse, sin esperar más de lo que era. La tarde comenzó a caer, y las sombras alargadas anunciaban el final de un día que, aunque no había traído grandes revelaciones ni cambios externos, sí había sido un paso más hacia la comprensión interna. Charlotte se levantó del banco con una sonrisa suave en los labios, un gesto sutil que expresaba la gratitud que sentía por ese instante de paz absoluta. Sabía que la vida seguiría adelante, que vendrían nuevos desafíos, nuevas preguntas, pero también sabía que lo que realmente importaba ya estaba en su interior. Mientras caminaba hacia su hogar, Charlotte entendió que la búsqueda había terminado. No porque hubiera encontrado todas las respuestas, sino porque había aprendido a vivir sin esperar a que todo tuviera una respuesta. En el susurro del viento, en el murmullo del agua en los riachuelos cercanos, en la calidez del sol que se despedía del día, Charlotte había encontrado lo que había estado buscando todo el tiempo, la quietud del alma. Y allí, en ese lugar de paz, se dio cuenta de que, por fin, era suficiente. Capítulo 11. El despertar de los sentidos. La vida de Charlotte había tomado un giro tan suave como la brisa de la tarde que acariciaba su rostro mientras caminaba por la calle principal. Había algo especial en cada paso que daba, un nuevo sentido en las pequeñas cosas que antes le pasaban desapercibidas. Como si, de pronto, el mundo le mostrara un lado más vívido, más real. Quizás la felicidad no residía en grandes momentos ni en eventos deslumbrantes. Tal vez todo lo que necesitaba era aprender a apreciar lo que ya estaba ante sus ojos, lo que siempre estuvo allí, pero que nunca había sido lo suficientemente clara para ser vista. Charlotte se encontraba en un espacio intermedio entre el ayer y el mañana, un tiempo suspendido donde los límites de lo real se disolvían y solo quedaba la sensación pura de estar viva. La luz del atardecer teñía el cielo de tonos cálidos, dorados, como si la naturaleza misma le ofreciera un abrazo en cada rincón. Nunca antes había experimentado algo así, la sensación de plenitud que llega cuando la mente se aquieta,
cuando los pensamientos cesan y solo queda el presente, limpio y nítido. Se adentró en una pequeña librería, un refugio acogedor que siempre había tenido la capacidad de calmar sus inquietudes. Las estanterías repletas de libros parecían esperar su mirada curiosa, ofreciendo palabras y mundos listos para ser explorados. Charlotte había olvidado el tiempo en el que, antes, se refugiaba en las páginas de aquellos libros buscando respuestas a preguntas que nunca terminaban de concretarse. Pero hoy, ya no necesitaba buscar nada. Los libros estaban allí, simplemente para ser contemplados, sin que ella tuviera la necesidad de poseerlos. El simple acto de estar rodeada por ellos le brindaba un profundo sentimiento de bienestar. Tomó un libro al azar y se sentó en un rincón del local, junto a una ventana que le permitía observar el flujo tranquilo de la vida urbana. En sus manos, el libro se sentía distinto. Ya no era una herramienta de evasión, sino un vehículo hacia el entendimiento profundo de lo que significaba estar presente. Al abrir las páginas, encontró palabras que no se apresuraba a leer, sino que las saboreaba lentamente, como si cada sílaba fuera una pincelada que formaba parte de un cuadro que tomaba forma en su interior. Ya no importaba tanto el contenido en sí mismo, sino cómo ese contenido resonaba en su ser. Cada palabra parecía invitarla a reflexionar sobre la naturaleza misma de la existencia, sobre la importancia de sentir y percibir cada momento con todos los sentidos despiertos. En el silencio que la rodeaba, Charlotte pudo escuchar las palabras del libro, pero también los murmullos de la ciudad, los pasos de quienes pasaban por la calle, el crujido de las páginas al pasar. Todo parecía formar parte de una misma melodía. Los sonidos, antes caóticos y dispersos, ahora se integraban armoniosamente, y Charlotte entendió que, de alguna manera, su ser estaba resonando con todo lo que la rodeaba. Había algo profundo y esencial en esa conexión con el mundo, algo que trascendía las barreras de lo tangible y le daba sentido a cada aspecto de su vida. Los colores del atardecer, tan intensos y vibrantes, se mezclaban con la suavidad de la luz artificial de la librería. Charlotte podía ver cómo las sombras de los libros se alargaban sobre el suelo, creando una danza tranquila que reflejaba la quietud en su corazón. Ya no sentía que el tiempo era su enemigo, como antes lo había hecho. Ahora, el tiempo era solo una extensión de sí misma, una unidad que, en su serenidad, no tenía prisa por avanzar. Ella ya no se sentía atrapada en la necesidad de vivir más rápido o de apresurarse hacia un futuro incierto. En cambio, abrazaba cada segundo como un regalo, consciente de que lo único que realmente le pertenecía era ese instante. Poco a poco, la librería comenzó a vaciarse, y el ambiente se tornó aún más tranquilo. Charlotte se levantó, dejando el libro sobre la mesa con una sonrisa en los labios. No necesitaba llevarse nada de ese lugar, pues ya había recibido todo lo que su alma necesitaba, una nueva forma de ver y sentir el mundo. Los libros seguirían estando allí, como testigos silentes de su transformación. Y ella, a su vez, seguiría allí, viviendo en su totalidad, apreciando la quietud de la vida y el susurro de sus propios pensamientos. Al salir, el aire fresco de la noche la recibió con suavidad. El cielo estaba despejado, y las estrellas, aunque lejanas, parecían más cercanas que nunca. Charlotte caminó lentamente hacia su casa, disfrutando de la brisa nocturna que acariciaba su rostro y despejaba su mente. El mundo, tan vasto y complejo, ahora se le presentaba como un lugar sencillo, lleno de matices y sensaciones que solo quienes estaban dispuestos a detenerse podían percibir. En ese momento, Charlotte se dio cuenta de que ya no necesitaba buscar respuestas a las grandes preguntas de la vida. La belleza no se encontraba en lo lejano ni en lo inalcanzable, sino en las pequeñas cosas, en las vibraciones invisibles que conectaban todo lo que era con todo lo que existía. La felicidad no era un destino ni un logro. Era un estado de conciencia, un despertar de los sentidos que permitía experimentar la vida de manera plena, sin más barreras que las que uno mismo se impusiera. Y en ese despertar, Charlotte encontró lo que había estado buscando sin saberlo. En la paz de la noche, con los pasos resonando en el suelo y los ojos mirando al infinito, Charlotte comprendió que lo único que necesitaba hacer era seguir caminando, no hacia algún lugar lejano, sino hacia su interior, hacia ese espacio silencioso donde todo lo que realmente importaba ya estaba presente. Capítulo 12. El eco del silencio. Los días comenzaron a deslizarse con la misma suavidad que la brisa sobre las aguas tranquilas de un lago. El tiempo, antes una presencia incómoda, ahora se sentía como un compañero fiel, una corriente que la arrullaba sin prisa ni urgencia.
Charlotte ya no sentía la ansiedad de los días pasados, esos días llenos de preguntas sin respuesta, de búsquedas interminables que siempre la dejaban vacía. Ahora, había encontrado algo que no necesitaba ser explicado, algo que no requería justificación. Había aprendido a aceptar, sin reservas, el silencio que habitaba dentro de ella. Ese silencio, al principio desconcertante, había comenzado a transformarse en un refugio. No el silencio vacío y desconsolado que ella temía, sino el tipo de silencio que llena el espacio, el que guarda en sí la sabiduría de la vida misma. En ese silencio, Charlotte había descubierto la verdadera paz. No era la calma superficial que se logra al evadir los problemas, sino una quietud profunda que surgía del corazón mismo de la existencia. Era una tarde soleada cuando Charlotte decidió salir a caminar, sin rumbo fijo, solo siguiendo el suave tirón de sus pensamientos, los cuales parecían fluir con una libertad que nunca antes había conocido. La ciudad, a su alrededor, era un murmullo constante de voces y movimientos, pero Charlotte se sentía como si todo lo que ocurría fuera solo una presencia distante, algo que podía observar sin necesidad de involucrarse. Estaba en paz con todo lo que la rodeaba, no como una evasión de la realidad, sino como una aceptación total de lo que era. Su caminar la llevó hacia el parque donde, tiempo atrás, había pasado tantas horas buscando respuestas que nunca llegaron. Ahora, se sentía diferente, más ligera, como si las respuestas ya no fueran necesarias. Mientras cruzaba la entrada del parque, una sensación cálida la envolvió, como si el mismo aire hubiera cambiado. Todo parecía más vivo, más vibrante. Los árboles, que antes parecían simples decoraciones, ahora tenían una presencia poderosa, como si compartieran con ella secretos que solo aquellos dispuestos a escuchar podrían entender. Charlotte se sentó en uno de los bancos que bordeaban el pequeño lago del parque, observando las aguas que se movían suavemente al compás del viento. Las ondas, pequeñas y elegantes, se deslizaban sobre la superficie, creando un patrón de círculos que se expandían hacia el infinito. Charlotte observó, absorta, el movimiento repetitivo de las aguas, y por un momento, todo lo demás desapareció. Solo existía el agua, el viento, el cielo. La quietud que sentía dentro de ella parecía reflejarse en ese entorno natural, como si todo estuviera sincronizado, como si el mundo entero hubiera hecho una pausa solo para permitirle descansar. En ese instante, Charlotte se dio cuenta de que el silencio que la rodeaba no era la ausencia de sonido, sino la presencia de algo mucho más profundo. Era el eco de un ser que ya no buscaba respuestas, que ya no se apresuraba por llegar a ningún lugar. Era el eco de la aceptación, de la plena conciencia de lo que uno es en su más pura esencia. Había sido una vida llena de preguntas, una vida que había buscado siempre algo más allá de lo que se veía. Pero ahora, Charlotte comprendía que todo lo que había estado buscando estaba aquí, en este momento. No era necesario viajar a tierras lejanas ni escalar montañas imposibles para encontrar lo que ya estaba dentro de ella. La paz no se encontraba en la lejanía, sino en la cercanía de uno mismo, en el reconocimiento de la vida tal como era, sin adornos ni expectativas. Charlotte cerró los ojos, dejándose envolver por el murmullo del viento y el canto lejano de los pájaros. En ese momento, el tiempo parecía haber dejado de existir. No había pasado ni futuro, solo el presente, tan amplio y tan rico en sensaciones. Era como si su alma, finalmente, hubiera encontrado un espacio en el que encajar, en el que no necesitaba hacer nada para ser completa. El eco del silencio, tan profundo y tan lleno de significado, la envolvía por completo. Ya no había miedo, ni dudas, ni anhelos. Solo existía el flujo sereno de la vida, un flujo al que Charlotte se había entregado con la confianza de que todo, en su momento, tomaría forma. No había más que hacer, solo ser. Y en ese ser, Charlotte encontraba la verdadera libertad. Cuando se levantó del banco y comenzó a caminar de nuevo, la ciudad ya no parecía lo mismo. La gente que pasaba junto a ella, los edificios, las calles, todo tenía una nueva profundidad, como si, por fin, ella pudiera ver más allá de la superficie. Ya no le importaba si el mundo entendía su silencio, si las respuestas llegaban de manera inmediata. Había encontrado algo mucho más valioso, la habilidad de estar presente en su propia vida, de ser testigo de la belleza que existía en cada respiro, en cada paso. El eco del silencio no era un vacío, sino una presencia viva, y Charlotte lo entendió. No había más necesidad de buscar. La vida, tal como era suficiente. La paz no llegaba con las respuestas,
sino con la aceptación del momento tal como era. Y, en esa aceptación, Charlotte había encontrado lo que siempre había estado buscando: la quietud y la libertad de un alma que se había reconciliado con su propio ser. Capítulo 13. La danza de las estaciones. El día había comenzado como cualquier otro, pero Charlotte sabía que no sería igual. Había algo en el aire, algo en el murmullo del viento que anunciaba un cambio, un pequeño giro en la trama de su vida. Era la llegada del otoño, esa estación que traía consigo una sensación ambigua de despedida y renovación, de serenidad y melancolía. Charlotte siempre había sentido una conexión especial con el otoño, un lazo silencioso que la invitaba a reflexionar sobre las transiciones de la vida, los ciclos de la naturaleza que, incesantes, parecían reflejar las profundidades de su propio ser. Caminar por las calles adornadas por las hojas doradas y rojas era como sumergirse en un cuadro en constante transformación. El viento, suave pero decidido, arrastraba las hojas caídas, creando una danza incesante entre el pasado y el futuro. Charlotte observaba, absorta, el espectáculo silencioso que ocurría a su alrededor, como si el mundo entero estuviera celebrando una fiesta sin palabras, solo con los movimientos de la naturaleza. El otoño le hablaba de pérdidas, pero también de promesas. Las hojas caídas eran testigos de un ciclo que debía completarse, pero al mismo tiempo, formaban parte de la creación de algo nuevo. Las estaciones, como los momentos de la vida, nunca eran estáticas. Todo estaba en constante cambio, en una danza eterna, en la que lo viejo debía ceder paso a lo nuevo. Charlotte pensaba en sus propias pérdidas, en todo lo que había dejado atrás, pero también sentía que, al igual que las hojas, ella estaba preparada para soltar lo que ya no le servía, para dejar ir y permitir que nuevos brotes crecieran en su corazón. El parque, que solía estar lleno de risas y charlas animadas en los meses de calor, ahora se encontraba en un silencio contemplativo. Solo los sonidos del viento y el crujir de las hojas rompían la quietud. Charlotte se adentró en ese espacio, sintiendo que la presencia de la naturaleza la rodeaba, la abrazaba con una suavidad que solo el otoño podía ofrecer. El aire fresco la acariciaba, y el sol, aunque bajo y dorado, irradiaba una calidez especial, una calidez que no era tan directa como la del verano, sino más suave, más introspectiva. Al caminar, Charlotte recordó momentos pasados, momentos en los que se había dejado llevar por la corriente de la vida sin detenerse a reflexionar sobre la importancia de cada paso. ¿Por qué ahora, en este momento preciso, sentía que había algo diferente en su interior? Había dejado de buscar respuestas externas, de aferrarse a ideas preconcebidas sobre la vida. Había aprendido a fluir con el tiempo, a aceptar las estaciones de su alma con la misma naturalidad con la que la tierra recibe el cambio de cada estación. El camino serpenteaba a través de árboles que, con sus ramas desnudas, se extendían hacia el cielo como si quisieran alcanzar las nubes. Charlotte se detuvo junto a uno de estos árboles, cuyas raíces se aferraban a la tierra con fuerza, mientras sus ramas se estiraban. Hacia lo desconocido. ¿No era eso lo que ella también había comenzado a hacer? Aferrarse a lo que realmente importaba y al mismo tiempo, extenderse hacia lo nuevo, hacia lo que aún no había sido revelado. Charlotte tocó la corteza rugosa del árbol, sintiendo la vibración de la vida que corría a través de él. Era un recordatorio de que todo lo que estaba sucediendo dentro de ella era parte de algo mucho más grande, algo que trascendía su individualidad. Al continuar su paseo, Charlotte pensó en lo efímero de la vida, en lo breve que es cada instante, pero también en lo eterno que es el ciclo de la naturaleza. Las estaciones, los cambios, las transformaciones, todo formaba parte de un gran plan, uno que no podía ser comprendido por la mente humana en su totalidad, pero que se sentía en lo profundo del ser. Charlotte había aprendido a confiar en ese plan, a entender que, aunque a veces no se podía ver el camino completo, cada paso dado era parte de una danza universal que no podía ser detenida. La belleza de la vida no estaba en la perfección de lo que entendemos como bueno, sino en la aceptación de lo que es, en el fluir sin resistencia. El sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas distantes, tiñendo el cielo de tonos morados y rosados. Charlotte se detuvo por un momento, mirando el horizonte, permitiendo que la majestuosidad del paisaje la llenara de asombro. Ya no sentía la necesidad de apresurarse. Podía quedarse allí todo el tiempo que quisiera, sin la presión del reloj ni de las expectativas. Estaba en paz con la vida tal como era, abrazando cada momento con una gratitud silenciosa. La danza de las estaciones no era algo ajeno a ella, era una danza que reflejaba su propia vida, sus propias transformaciones.
En cada caída de una hoja, veía un símbolo de liberación. Y en cada brote nuevo que surgía de la tierra, veía una promesa de lo que estaba por venir. Mientras el cielo se oscurecía y las primeras estrellas comenzaban a asomar, Charlotte se sintió agradecida por el presente. No había nada que desear, ni nada que cambiar. Estaba exactamente donde debía estar. Y, como las estaciones, ella también sabía que había llegado el momento de dejar ir, de liberarse de los miedos y las dudas que una vez la habían atado. Ahora, con el corazón más ligero que nunca, Charlotte estaba lista para abrazar lo que la vida le deparara, sabiendo que, al igual que las estaciones, todo lo que vivía estaba en constante transformación, siempre buscando algo nuevo, algo mejor. Así, al caer la noche, Charlotte caminó hacia su hogar, con la sensación de que el mundo entero estaba conspirando a su favor, invitándola a bailar con las estaciones, a ser parte del ciclo eterno de la vida. Capítulo 14. La luz que se apaga y se enciende. La ciudad estaba envuelta en una luz suave, una luz que parecía tocar cada rincón con un delicado susurro. Charlotte se había perdido en sus pensamientos nuevamente, como si los días se deslizasen sin que ella pudiera detenerlos. Los pasos que resonaban sobre el empedrado de las calles, las conversaciones que fluían a su alrededor como murmullos lejanos, todo le parecía lejano, etéreo, como si no perteneciera a ella, como si solo fuera una espectadora más de una obra que no necesitaba de su intervención. Había algo en ella que había cambiado, algo que ya no podía ser ignorado. Charlotte sentía que, poco a poco, se estaba alejando del ruido que había gobernado su vida en el pasado. La búsqueda de un sentido, de un propósito inquebrantable, parecía desvanecerse con el paso de los días, como una niebla que se disipa con la luz del sol. Ya no deseaba aferrarse a un futuro idealizado ni a una visión romántica del pasado. Había comenzado a aceptar lo que era, con todos sus matices, con todos sus altibajos, y eso la había liberado de una carga invisible que había llevado durante mucho tiempo. La luz del atardecer comenzaba a transformarse en sombras largas y suaves, cubriendo la ciudad con un manto dorado. Charlotte paseaba por las calles tranquilas, respirando el aire fresco que anunciaba el cambio. Era como si la misma atmósfera hubiera tomado conciencia de que algo en ella estaba a punto de renacer. Las pequeñas flores que adornaban las veredas, aunque marchitas por el paso del tiempo, aún mantenían algo de su frescura, como si no quisieran rendirse, como si cada pétalo guardara la promesa de una nueva primavera. En cada rincón, Charlotte veía reflejos de su propia vida, fragmentos dispersos que, con el tiempo, se habían unido para formar una historia única, irrepetible. La luz se colaba entre las ramas de los árboles, proyectando sombras que danzaban al ritmo del viento. Era como si la ciudad, con su bullicio y su caos, también estuviera respirando, también estuviera tomando un descanso para reorganizarse, para encontrar su propio equilibrio. Charlotte entendió, en ese instante, que el equilibrio no era algo que se alcanzara de una sola vez, sino un proceso continuo, una danza constante entre la luz y la oscuridad, entre el ser y el devenir. En su paseo, Charlotte llegó a la orilla del río. El agua fluía lentamente, tranquila, reflejando la luz de las farolas que se encendían poco a poco. El sonido del agua, suave y constante, la atraía. Se sentó junto a la orilla, dejando que sus pensamientos se disolvieran en el murmullo del río. Observó cómo las pequeñas ondas se formaban y se desvanecían, cómo la corriente seguía su curso sin esfuerzo, sin prisa. El agua nunca intentaba apresurarse, ni forzaba su camino. Fluía, simplemente, y eso era suficiente. Charlotte pensó que, quizás, ese era el secreto, dejarse llevar por la corriente, sin resistirse, sin tratar de controlar cada detalle de la vida. Había aprendido, a lo largo de los años, que no siempre podía elegir lo que sucedería, pero sí podía elegir cómo enfrentarlo. La aceptación se había convertido en su aliada más poderosa. Y ahora, en la quietud de la noche, comprendía que el verdadero significado de la vida no residía en entenderlo todo, sino en aprender a ser parte de él, en ser consciente de cada respiración, de cada paso, de cada momento. A su alrededor, las luces comenzaban a encenderse una a una, pintando de colores cálidos el paisaje. Charlotte se sentó en el banco cercano, mirando las luces reflejarse en el agua, creando un espectáculo de destellos dorados y plateados. Como si cada farola fuera una estrella caída en la tierra, cada una de ellas guardaba una historia, un recuerdo, una vida. Charlotte se dio cuenta de que ella también era una luz en medio de la oscuridad. No perfecta, no constante, pero siempre allí,
siempre brillando a su manera. La luz de una estrella puede apagarse de repente, pero su reflejo sigue viviendo en el agua, en la memoria de quienes la miran. Y así, mientras la ciudad se sumía en la calma de la noche, Charlotte sintió que algo dentro de ella se apagaba y se encendía al mismo tiempo. Había dejado ir muchas de las creencias que había sostenido durante años, esas ideas rígidas sobre lo que debía ser la vida, lo que debía hacer. Pero en ese mismo instante, entendió que el proceso de dejar ir también era un acto de creación, un acto de permitir que algo nuevo naciera, que algo nuevo se revelara. En la oscuridad de la noche, Charlotte se sintió más viva que nunca. Ya no temía al silencio, ni a la soledad. Había encontrado, en ese espacio entre la luz y las sombras, un lugar donde todo podía coexistir, donde los extremos se abrazaban en un punto de equilibrio perfecto. No necesitaba más respuestas, no necesitaba más certezas. Lo que había aprendido, lo que había descubierto, era suficiente. La vida no era algo que debía entenderse completamente, sino algo que debía ser vivido, experimentado, aceptado. Mientras el río seguía fluyendo, Charlotte se levantó del banco, dando un último vistazo a la ciudad que ahora la parecía más familiar, más cercana. Ya no era un lugar ajeno, un lugar en el que debía encontrar algo. Había comprendido que no hay necesidad de buscar, porque todo lo que se necesita está aquí, en el presente, en la luz que se apaga y se enciende, en la quietud del agua que fluye, en el murmullo del viento que lleva consigo las promesas de un mañana incierto. Charlotte sonrió para sí misma, sabiendo que todo estaba bien, que todo era como debía ser. El camino seguía, pero ella ya no tenía prisa. Había aprendido a ser parte de él, a caminar con él, sin expectativas, sin temores, solo viviendo. Capítulo 15. El despertar de las sombras. La mañana se levantaba con un susurro suave, como si el sol mismo se estirara perezosamente, sin prisa por llegar a su punto más alto. Charlotte se encontraba sentada en la ventana de su habitación, mirando hacia el horizonte, donde el cielo, de un azul profundo, comenzaba a teñirse con los primeros destellos dorados del amanecer. El aire fresco y húmedo de la mañana entraba a través de las cortinas, acariciando su rostro, despertando cada uno de sus sentidos. Era un despertar diferente, uno lleno de paz y serenidad, pero también impregnado de una sensación de transformación, como si todo a su alrededor estuviera por cambiar. Había pasado mucho tiempo desde aquella tarde junto al río, aquella en la que había comprendido la importancia de dejar ir, de fluir con la corriente sin aferrarse a la desesperada necesidad de tener el control. Desde entonces, Charlotte había aprendido a vivir sin las rígidas expectativas que antes se imponían a sí misma, sin las presiones que la sociedad o incluso sus propios pensamientos le imponían. Se había dejado llevar por el momento, por la vida misma, y había experimentado una liberación que nunca había conocido antes. Pero, como todas las liberaciones, esta también trajo consigo una nueva comprensión. Lo que se había soltado en su corazón, lo que había caído en sus manos como una carga pesada, también dejaba espacio para algo nuevo. La luz que antes parecía distante y casi imposible de alcanzar, ahora se sentía al alcance de sus dedos, suave y cálida, sin las sombras de las dudas que siempre la rodeaban. Pero había algo más en ella, algo que comenzaba a surgir, a tomar forma con el paso de los días. Las sombras de su interior, aquellas que había evitado con tanto ahínco, estaban ahora al frente de su vida, reclamando ser vistas, ser entendidas. Charlotte comprendió que no se podía huir de ellas, no se podía simplemente ignorarlas. Las sombras no eran malas, no eran enemigas a ser derrotadas. Eran parte de ella, eran el lado que había estado oculto en la penumbra, esperando su momento de salir a la luz. Decidió, entonces, enfrentarse a ellas, sin miedo. Miró hacia su reflejo en el espejo, los ojos oscuros que siempre parecían perdidos en un mar de pensamientos inciertos, y vio algo nuevo en ellos. Una mirada más tranquila, una mirada que ya no buscaba respuestas, sino que aceptaba las preguntas como parte del viaje. Las sombras ya no parecían aterradoras, sino intrigantes. Le susurraban secretos que antes no podía escuchar, le ofrecían claves para comprenderse mejor, para comprender lo que había estado oculta en su alma. Ese día, Charlotte caminó por las calles de la ciudad con una nueva perspectiva. No era la misma persona que había llegado allí meses atrás, ansiosa, inquieta, buscando algo que jamás pudo encontrar en los lugares equivocados. Ya no necesitaba buscar, porque todo lo que había estado buscando siempre estaba allí, en el espacio entre los días, en los pequeños momentos que se desvanecen sin ser notados.
Recorrió el mismo camino que tantas veces había andado, pero ahora se detenía en los detalles que antes le pasaban desapercibidos. El sonido de los pájaros al amanecer, el olor a tierra mojada después de la lluvia, el brillo fugaz de una sonrisa entre extraños. Todo era ahora un recordatorio de la belleza oculta en lo cotidiano, en lo mundano, en lo simple. Charlotte se detuvo frente a una pequeña tienda de flores, donde las flores silvestres que apenas crecen en la ciudad ofrecían su color vibrante. La luz del sol se reflejaba en sus pétalos, creando destellos que danzaban en el aire. El contraste entre las flores y la ciudad gris a su alrededor la conmovió profundamente. Se permitió un momento de quietud, un momento de respiración profunda, de conexión con todo lo que le rodeaba. Charlotte comprendió que su vida no tenía que ser un gran espectáculo lleno de revelaciones y cambios radicales. La verdadera esencia de la vida se encontraba en los pequeños gestos, en las emociones fugaces que se apoderan del corazón, en las sombras que nos visitan para mostrarnos lo que realmente somos. Mientras continuaba su paseo, las sombras que habían surgido en su interior ya no la asustaban, sino que la guiaban. Había algo liberador en aceptar que esas sombras formaban parte de su historia, que no necesitaban ser rechazadas ni ignoradas, sino integradas en la totalidad de lo que ella era. Las sombras no eran opuestas a la luz, eran su complemento necesario, su contraposición que la equilibraba. En los días que siguieron, Charlotte comenzó a mirar más allá de su propia vida, hacia las vidas de los demás. Ya no se veía como una isla aislada en un mar de preocupaciones personales. Había aprendido que la felicidad no residía en la búsqueda del individualismo, sino en la conexión, en el compartir, en el reconocer que todos formamos parte de un tejido mucho más grande. La tristeza de los demás no le parecía tan distante, ni la alegría de los otros tan ajena. Todo era parte de la misma danza, del mismo ciclo continuo de luces y sombras, de finales y nuevos comienzos. Al final del día, Charlotte volvió a la orilla del río. Esta vez, en lugar de mirar solo las luces reflejadas en el agua, se permitió mirar también las sombras que se formaban, las que se estiraban hacia la noche, tan bellas como las luces que se apagaban. Sabía, con una certeza que había llegado lentamente, que la vida no era un camino recto ni predecible. Era un viaje lleno de sorpresas, de momentos de luz y oscuridad, de caídas y ascensos. Y en cada uno de esos momentos, había una oportunidad para despertar, para crecer, para aprender a ser, simplemente, uno mismo. La noche caía suave y tranquila, y Charlotte sonrió, agradecida por todo lo que había vivido, por todo lo que había dejado ir, por todo lo que había recibido. Sabía que, en algún lugar, las sombras y las luces se unían, se abrazaban, y lo que parecía un final era solo el preludio de algo nuevo. El despertar nunca era total, nunca definitivo. Era un proceso constante, una transformación que solo encontraba su verdadero sentido en el fluir continuo de la vida. Y así, Charlotte dejó que la noche la envolviera, sabiendo que su viaje, en su propia forma, nunca llegaría a su fin. Y así, queridos oyentes, concluimos este viaje a través de las páginas de felicidad de Katherine Mansfeld. Gracias por acompañarnos en cada palabra, en cada reflexión. Si disfrutaste de esta historia, te invitamos a seguir explorando más relatos y profundizar en el vasto mundo de los audiolibros. Tu apoyo es fundamental para seguir trayendo más contenidos que enriquezcan tu vida. No olvides suscribirte y compartir este canal con aquellos que, como tú, buscan sumergirse en las emociones y los pensamientos que nos hacen humanos. Hasta la próxima, donde seguiremos descubriendo juntos más historias. Nos vemos pronto.